Hola, buenas tardes. Saludo a la gente de videoconferencias. Muchas gracias por su paciencia. Vamos a empezar. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, a pesar de la situación de nuestra universidad, que no quiero dejar de mencionar. Me parece muy importante decirles que preparamos este acto académico en la idea de conmemorar críticamente el Día de los Maestros y de las Maestras, presentando dos trabajos y voy a pasar ahora a explicarlo, pero sí me parece muy importante decir que en este momento hay una asamblea de estudiantes en nuestra facultad en paralelo que están organizándose y me gustaría respaldar la organización estudiantil. eh, Están organizándose para pedir el esclarecimiento de lo que sucedió en CCH en Naucalpan hace exactamente una semana, donde hubo un muchacho fallecido y me parece que no podemos permitir más estas situaciones en nuestra universidad y que de hecho me siento bastante apelada. Yo coordino, soy Cecilia Peraza Sanginés, coordino el grupo de análisis de política educativa de esta facultad y me parece que las violencias en los bachilleratos son una cuestión que tenemos que abordar cuanto antes. Entonces, vamos a dar curso a este evento mientras los chicos y las chicas toman decisiones sobre las acciones que emprenderán. Bienvenida, Roberto, muchas gracias. Sorry. Y les voy a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy en la mesa. Vamos a presentar dos trabajos, dos cuadernos de batalla de la editorial Fray Bartolomé de las Casas, es del Centro Fray de Derechos Humanos, ¿verdad que sí? Y vamos a presentar de los cuadernos de batalla de la banda de los tres que hoy nos acompaña y que me siento muy contenta de recibirles en la facultad. Muchas gracias. Son el cuaderno 4 que se llama Revolución Educativa Quisiéramos y el cuaderno 5, la superexplotación del trabajo docente. Nos acompañan desde la Universidad Pedagógica Nacional Roberto González Villarreal, que es doctor en Economía, profesor investigador del doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco, miembro también de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y del Sistema Nacional de Investigadores. Nos acompaña la doctora Lucía Rivera Ferreiro, muchas gracias Lucía, doctora en Pedagogía, profesora investigadora del doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos también, y también integrante de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y miembro de la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria y del Sistema Nacional de Investigadores. Marcelino Guerra Mendoza, maestro en Política Pública Comparada, profesor investigador de la Maestría en Desarrollo Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco y miembro de la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, que son los autores de estos trabajos. Y le agradezco muchísimo también a mi compañera, colega histórica, eh, Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM y profesora de tiempo completo de nuestra facultad también en el Centro de Estudios Sociológicos. Y estoy muy contenta de esta mesa y muy agradecida de las personas que están hoy aquí acompañándonos y también de quienes nos siguen a distancia. Organizamos este evento en el marco de un proyecto de investigación en curso durante este año 2024 y 2025 a mi cargo, que pretende sistematizar experiencias educativas para la ciudadanía mundial en distintos contextos nacionales. Y me gustaría contarles un poco porque nosotros nos conocemos bien, hemos colaborado en otros momentos, básicamente porque la investigación que hemos llevado a cabo desde el Grupo de Análisis de Política Educativa se ha concentrado en las reformas educativas. De hecho, trabajamos conjuntamente un libro que se llama México en la Reforma Educativa Global, que publicó nuestra universidad en pandemia. De hecho, tenemos todavía pendiente y recuperar presentaciones de ese trabajo. Vino la nueva reforma educativa, vino la pandemia, hubo cambios y bueno, en este momento el proyecto de investigación que estamos trabajando, estoy retomando una línea de investigación anterior y estamos retomando de manera crítica la noción de ciudadanía mundial o ciudadanía global, tal como la plantea la UNESCO,
como la prioridad global para educación. Entonces, en 2016, 2015 empecé a trabajar críticamente esa noción y ahora estamos con perspectiva comparada trabajando con Colombia y Australia una investigación educativa comparada para comprender cómo se han ido interpretando esas nociones impuestas desde los organismos supranacionales en los distintos contextos nacionales y locales. Pero nosotros, desde luego, seguimos en el marco del análisis de la política educativa nacional y no habíamos tenido oportunidad de conversar acerca de la nueva reforma educativa del presidente en turno, que ahora de hecho ya está por salir, y entonces me parece importante mencionar también que ayer 15 de mayo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación disidente de la CENTE tomó la decisión de irse a paro nacional y que están actualmente acampados en el Zócalo y también acompañamos esa lucha y me parece que los textos que vamos a comentar ahora, pues nos van a permitir fundamentalmente establecer ese diálogo y que la idea es que tengamos un diálogo abierto. Desde luego sería más bonita que estuviéramos en una mesa más que en un auditorio que nos divide, pero vamos a jugar con el espacio y la razón por la que utilizo el micrófono es para que nos puedan seguir a distancia también. Y entonces, pues la dinámica será la siguiente. En primer lugar, voy a hacer un comentario sobre el cuaderno de trabajo número 4. Después le voy a pedir a Tere que me haga favor de comentar, presentar el cuaderno número 5. Y voy a dejar algunas preguntas planteadas para el diálogo y abrir también la participación de ustedes, que estoy segura, desde luego en nuestro grupo hay preguntas y hemos estado trabajando los textos, entonces me gustaría que pudiéramos recoger algunas cuestiones y a partir de allí pues dialogar hasta que este evento nos lo permita y podamos marcar algunos temas para seguir trabajando. Entonces, pues lo primero que quiero es decirles que la producción académica de la Banda de los Tres es impresionante, tienen un ritmo de producción tremenda, cosa que a mí siempre me ha dejado muy sorprendida y para mí son referente. Entonces, hay varias personas aquí que están estudiando la nueva escuela mexicana y la reforma educativa de la cuarta transformación y me parece muy importante decirles que es fundamental que revisen este cuaderno. Revolución educativa se cuestionan, quisiéramos, dicen, y son desde luego un grupo muy crítico. De hecho, tienen en el tono crítico, yo lo comparto y me encanta porque es incluso a veces ácido el tono de la crítica, pero siempre cuidadoso de lo que se está exponiendo y con una argumentación muy sólida de por qué se está cuestionando lo que se está cuestionando. Entonces, pues les invito a la lectura de este cuaderno y me gustaría decirles cómo está estructurado. Habemos aquí quienes ya lo hemos estado estudiando. Entonces está planteado fundamentalmente en dos partes y unas conclusiones. En un primer momento, recuperando la frase de Woody Allen, de todo lo que usted quería saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar, tienen titulada la primera parte, lo que usted quería saber sobre el Plan de Estudios 2022, pero no se atrevía a preguntar. Y la segunda parte es una crítica político-pedagógica. Entonces, quisiera decirles que, bueno, en la introducción recuerdan que el proceso de reforma, este último proceso de reforma fue largo y turbulento y empieza el trabajo en el acuerdo de agosto de 2022, cuando pasada la pandemia volvemos formalmente a las actividades presenciales y entonces en este trabajo exponen puntualmente las 214 páginas del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria aplicable y obligatorio para toda la República Mexicana, recogiendo las cuestiones centrales del planteamiento, pero en el centro está el cuestionamiento de por qué se plantea una revolución educativa. Y en todo caso, lo que están planteando en este cuaderno es que para una revolución no se pide permiso ni se hace una reforma curricular tal como está planteada y me parece que ese es el sentido
del título y de la crítica a este trabajo, no, de qué revolución estamos hablando en todo caso, y me parece muy interesante cómo se posicionan frente al nuevo vocablo que utiliza la reforma educativa o el nuevo plan de estudios, donde hay, dicen, significantes novedosos, casi una neolengua, nos dicen, como compartencia, decolonialidad, comunalidad, subalternidad, sentipensamientos, de autores desconocidos o apenas mencionados en algunos cursos de posgrado, como Boaventura de Sousa, Miñolo, Foucault, Bourdieu, Bauman, que parecería que fuera quizás un texto para esta facultad, ¿no? De alguna manera, digamos que nosotros sí estamos bastante habituados a estar debatiendo sobre estos autores, pero no necesariamente los maestros y las maestras. Entonces ahí hay otro cuestionamiento de qué tipo de lenguaje se está utilizando y sobre todo de cuál va a ser el procedimiento para la adopción efectiva de esta reforma, distanciándonos conjuntamente de la noción de implementación, porque una reforma se implementa en el vocabulario de la administración educativa, pensada desde arriba, dictada a través de los canales previstos para que se obedezca, mientras que la adopción efectiva comprende que hay procesos de interpretación de la política educativa y entonces me parece que dan todas las pistas para poder buscar dónde va a haber turbulencias en los procesos de interpretación de la política, ¿no? Entonces, en un primer momento procuran hacer una exposición comprensible y sintética de este nuevo plan de estudios, muy rigurosa, y la segunda parte pretende adelantar una crítica político-pedagógica al Plan de Estudios 2022, reconociendo sus aciertos y sus posibilidades, pero desde luego también sus inconsistencias, limitaciones y contradicciones. Y me parece muy interesante también para quien no conozca el trabajo de estos autores, que presentamos también en esta facultad hace unos cuantos años, Anatomía Política de la Reforma Educativa Mexicana. En este caso plantean ya un método de investigación educativa fundamentada en este trabajo, y esto, pues para el trabajo que hacemos también en el Centro de Estudios Sociológicos en esta línea, me parece muy importante mencionarlo, ¿no? Entonces, voy a comentar cómo está estructurado para animarles a revisar el trabajo, pues finalmente en una presentación de un trabajo como este lo que queremos es invitarles a la lectura. Y bueno, en un primer momento van a hacer el análisis de cómo cambia el paradigma de la calidad educativa, este paradigma insertado en el discurso global y nacional desde finales del siglo pasado y que se establece como una máxima y que ha sido profundamente problemático, y hacen una tablita que solo lo dejo dicho para aquellos estudiantes que se habían planteado la importancia de hacer una comparación entre la reforma de Peña y la reforma de López Obrador, donde ya están identificando los puntos problemáticos de la nueva escuela mexicana y los puntales de transformación. Entonces están viendo cómo estamos no solamente cambiando un lenguaje formal en la política educativa, de hecho se habla de un giro copernicano en la política educativa nacional, y cómo vamos transitando entonces de un currículum nacional obligatorio único, que es el centro de la crítica de Marx Arriaga y de esta reforma educativa, hacia un currículo básico y diverso, de una multiplicidad de desigualdades que se pueden abordar a partir de ejes transversales. Plantean el demérito de maestros y maestras y bueno, veníamos de todo un debate en la reforma anterior donde se había denostado el trabajo magisterial, y ahora con la idea de la revalorización del trabajo docente eh, se logra también pues un reposicionamiento a nivel nacional con el apoyo de docentes, y ahora se trabaja en la idea de la autonomía curricular y de adecuar los contenidos al contexto. Se plantea la importancia de los vínculos comunitarios, de la ecología de saberes, de los conocimientos significativos y la evaluación formativa. Y un poco el trabajo va planteando cómo se va a lograr esto y dónde están los márgenes de acción de docentes y de
de equipos directivos, ¿no? Entonces, son muy complejas las transformaciones que se plantean y creo que una de las críticas más importantes que hacen es a todo este esquema del perfil, alrededor del perfil de egreso, los ejes articuladores, los campos formativos, las fases, los programas, que acaba siendo pues muy complejo llevar a la práctica en las aulas cuando nos dicen también hay toda una tradición, un saber hacer en el campo educativo, una inercia de 30 años de hacer de una manera, se atraviesa una pandemia y de repente viene una revolución, se plantea una revolución que no está muy claro. Y bueno, además que hubo una serie de amparos y de intentos de frenar tanto el plan de estudios como los libros de texto gratuitos y me parece que recogen la polémica de una manera muy clara y además pues aquí nos ofrecen los referentes para profundizar en, en esas polémicas, ¿no? Y en la parte crítica, creo que pues, digamos, la primera parte es muy importante para comprender dónde estuvo el cambio, pero la crítica política pedagógica se fundamenta sobre todo en encontrar dónde están las inconsistencias en el diseño. Creo que es toda una línea en la que podemos profundizar en el diálogo y estas nuevas maneras de hacer política. Y entonces hay un cuestionamiento muy fuerte al deslavado conceptual, a cómo se están utilizando los conceptos y qué implicaciones tiene. Incluso se está cuestionando qué es el pensamiento crítico, más allá de los discursos. En este trabajo se está cuestionando cómo todo esto se va a convertir en práctica en los distintos contextos. Y creo que este subtítulo resume de muy buena manera dónde está también el centro de la crítica al discurso en una exposición indigesta, es lo que plantea, ¿no? Un planteamiento muy difícil de comprender, aún para las personas que nos dedicamos al análisis de la política educativa, resultó complejo, indigesto. Entonces, ¿cómo va a ser para las maestras de preescolar y de primaria y que además tienen que estar frente a grupo? Y entonces, desde luego que toda esta reflexión engancha inmediatamente con el siguiente trabajo de la superexplotación del trabajo docente porque ya no profundizaban en el primer cuaderno, ¿no? Entonces, cerraría esta primera presentación diciendo que tenemos todas las bases para poder hacer el análisis de la nueva reforma educativa a partir de este trabajo y que lo que va a resultar profundamente interesante, pues es el trabajo de contraste empírico para ir a atender estos cuestionamientos y que esa es la invitación también que hacemos desde el Centro de Estudios Sociológicos para poder, con una mirada transdisciplinar, ir a ver qué está pasando en este proceso de transformación de las escuelas. Y también me parece que el tema de la pandemia pues queda ahí como mencionado y colgado, pero los efectos de la pandemia en todas sus dimensiones a nivel de aula tienen que ser analizados, ¿no? Entonces ahí tenemos un montón de desafíos para la investigación y aquí yo pasaría el micrófono a Tere para pedirle, por favor, que comente y nos invite a la lectura del cuaderno 5 que deriva inmediatamente de este trabajo. Ay, bueno, primero yo ni cómo decirles los 84.822 motivos por los cuales estoy recontenta y re emocionada de estar acá. Y tiene que ver con el material que voy a intentar presentar, haciendo malabares para llevarlo a mi terreno, porque yo no soy especialista en política educativa. eh, pero sobre todo por la gente que está acá y porque es gente que desde muchos lugares de mi biografía personal, pues admiro, quiero y valoro muchísimo personal, política, militante y académicamente. Yo también me pregunto, ahí me voy a poner el cronómetro porque si no me paso. Yo también me pregunto a qué hora hacen esto. O sea, Cecilia nos acaba de presentar un diagnóstico súper acabado ya con desarrollo de conceptos, de algo que pues sigue ocurriendo, ¿no? O sea, yo todavía no acabo de entender la nueva escuela mexicana y ellos ya pasaron por la escritura, la investigación, la escritura, la edición, el diseño y la publicación. O sea,
yo no tengo idea que ahora lo hacen y en parte creo que porque efectivamente son muy hábiles, incluso en el esquema como del productivismo en el que estamos, o sea, lo hacen muy bien y publican, pero no lo hacen como para eso y creo que en eso es como el gran valor, ¿no? O sea, les sale bien también en eso, pero no lo hacen para eso y creo que la seriedad con la que enfrentan cosas que están pasando todavía en presente tiene que ver con un compromiso político militante de acompañamiento al magisterio crítico, sin el cual no podríamos explicar la celeridad con la que trabajan a marchas forzadas para sacar documentos que nutran también la discusión del magisterio y creo que eso generalmente desde el plano de la producción académica no lo vemos, ¿no? Y por eso nos lo tomamos con muchísima calma y en 10 años estamos presentando nuestros primeros sesudos diagnósticos acerca de algo que ya está superado. Entonces, bueno, yo de verdad estoy muy contenta de estar acá y voy a intentar como no hacer un papelón, porque reitero, no soy especialista. Por suerte me tocó presentar el cuaderno de superexplotación del trabajo docente, lo cual me permite llevarme el balón a la cancha de dos temas en los que sí me muevo con relativa soltura, que es el marxismo y el feminismo. Y ahorita les cuento más o menos por qué. Bueno, la primera de cuentas está claro hasta en el título, ¿no? Son trabajos organizados en torno a la idea de la superexplotación y al ejercicio de utilizar este concepto, que utilizar este concepto es exactamente, ahora que el otro cuaderno no lo conozco aún, pero exactamente corre en sentido contrario al deslavado de conceptos, ¿no? Aquí hay un esfuerzo tácito por recuperar la potencia no solo explicativa, sino crítica del concepto de explotación, tal y como se fraguó en el marxismo clásico, y llevarlo a un terreno como el terreno educativo, ¿no? Entonces, exactamente el proceso contrario, ¿no? Una revalorización de la potencia descriptiva, explicativa y crítica del concepto de explotación. Entonces, si ustedes ya leyeron el trabajo, e invito a quienes no lo hayan hecho a que lo hagan porque no tiene pierde, es un conjunto de trabajos, organizarnos en torno a distintas dimensiones de la superexplotación del trabajo docente, que comienza con una cosa elemental, ¿no? Que tiene que ver con recuperar la importancia del concepto de explotación para el análisis de la relación trabajo hoy en día. En términos como clásicos, ¿no? Una explotación que no es otra cosa, sino que la diferencia entre el trabajo que se paga y el valor que se produce. Hay un diferencial y que haya esa diferencia en detrimento del trabajador y en beneficio de los dueños de los medios de producción, pues es lo que se conoce como explotación. Y que en términos como generales está definido en su sustrato material, ¿no? Y su sustrato material es pues el plusvalor, ¿no? Ese valor que se produce durante una jornada laboral y que no está amparado en lo que se le paga en la figura salario al trabajador, ¿no? Eh, pero ahí está el concepto superexplotación, ¿no? Si explotación es esa relación, esa diferencia entre el trabajo realizado, el valor producido y el trabajo pagado, pues la superexplotación está definida en el texto como el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Es decir, porque es superexplotación, porque ya no es solo la diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo y el valor que produce el trabajo, sino que además hay un decrecimiento de lo que se paga por el trabajo por debajo de su valor. En el marxismo clásico, pues esto es la forma en la que se caracteriza como el sustrato material de la ganancia del capital, ¿no? Es la manera en la que el marxismo explica esta cosa aparentemente mágica de que el capitalismo invierte poco y gana mucho, pues ahí hay un sustrato material que es este valor no pagado, ¿no? El trabajo conceptual sobre el término superexplotación que está en este cuadernillo es verdaderamente impecable desde todo punto de vista. Hay un trabajo sociológicamente impecable de clarificación conceptual que tiene que ver como, por ejemplo, con la idea de que hay forma en el que se agrede directamente al salario por la vía de su pérdida nominal, digamos, ¿no?
Hay otra manera de incrementar la explotación aumentando el tiempo de trabajo no pago. Pero aquí muy duchamente dicen, y hay otra manera que generalmente no es analizada con este término, que tiene que ver con un mecanismo relativamente indirecto de agresión al salario, que es la inflación, ¿no? Es decir, mientras el salario se negocia en mecanismos obrero-patronales anualmente, la inflación recorre por otros lados. No hay negociación, no hay intervención del sujeto trabajador en la negociación de la inflación. Es una cosa que ocurre en el control de precios con la mediación del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por fenómenos inflacionarios el salario pierde capacidad adquisitiva. Y al perder capacidad adquisitiva, pues en realidad se me está pagando por debajo del valor de mi fuerza de trabajo, aun cuando no me reduzcan el salario ni me aumenten la jornada laboral. ¿Sí me siguen? Es decir, hay una mediación y de este nivel es el trabajo conceptual que encontramos en este texto, ¿no? Es decir, es un esfuerzo no solo de aplicar un concepto de filiación marxista al análisis de la situación del trabajo educativo, sino que además hacen trabajo conceptual muy interesante con estas baterías, ¿no? Por esta vía, además acompañada de datos muy interesantes, me parece que eso en el texto de Roberto, nos plantean un análisis de cómo, por ejemplo, en Jalisco, en el perímetro de 10 años, por esta vía aparentemente indirecta, el salario del trabajador educativo, pues vale el 75, perdió un 75% de capacidad adquisitiva, de tal manera que para el 2000, dice el texto, un dato impresionante, el salario estaba a la mitad de lo que significaba en la década de los 70. De ese tamaño el fenómeno que el texto intenta mapear, ¿no? Ahora, el texto también es consciente de algo que se ha discutido mucho en términos de que cuando nosotros aplicamos el instrumental teórico del marxismo para analizar el trabajo al servicio del Estado, pues se nos descuadra un poco el aparato conceptual. ¿Por qué? Porque como vieron, esto está como dirigido en la tradición clásica del marxismo a describir el modo mediante el cual yo dueño de los medios de producción, contrato tu fuerza de trabajo, por ello te pago una jornada laboral en la forma salario y por fuera de ese costo, pues tú te quedas más tiempo trabajando y produces más valor. Ese más valor es el plusvalor que está materialmente en la mercancía. Esa es la virtud del marxismo, o sea, que nos dice la ganancia no está en el mercado, allá quién sabe dónde, está aquí. En cada mercancía hay un cacho, this big, del salario y otro cacho que se traduce después en el precio, en la realización del consumo, en la ganancia del capital, ¿no? No es obra de magia, es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando explicamos actividades que no están directamente implicadas en la producción de mercancías, como la actividad docente, para aplicarle conceptos como plusvalor, como explotación, como superexplotación, etcétera, etcétera, ¿no? En sectores que no producen mercancías, ¿no? Y que por lo tanto se salen del esquema de la relación de explotación de clases burguesía-proletariado, ¿no? O sea, y siempre en las negociaciones sindicales en el sector educativo es eso, ¿no? O sea, quién es el burgués y quién es el proletario, y si el Estado es burgués, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ahí es donde, fíjense qué interesante, porque este no es un debate que ha sido exclusivo del terreno de la política educativa y me llevo la pelota a una cancha donde me siento más cómoda, que es el feminismo. En el feminismo también ha habido el esfuerzo por recuperar esta batería conceptual del marxismo para describir el modo en el que el trabajo de las mujeres contribuye al engranaje de la extracción de ganancia. Es decir, fuera de la relación salario, en la relación, en el trabajo que las mujeres hacemos cotidianamente en el sostenimiento de la vida, ¿no? Las mujeres producimos valor, pero no es un valor que se expresa después materialmente en una mercancía cualquiera, sino en la mercancía. ¿Y cuál es la mercancía? Pues la que genera más valor, o sea, la fuerza de trabajo. Entonces, el trabajo de las mujeres que queda fuera de la relación trabajo produce con las actividades reproductivas y de sostenimiento de la vida, ahora eufemísticamente llamadas labores de cuidado, produce con esas actividades a la fuerza de trabajo y la mantiene en condiciones de presentarse cotidianamente a la relación de explotación que se da en los esquemas más clásicos. Pues esta idea de que hay mucho trabajo no pago
no reconocido por la relación salarial que sostiene, no obstante, la maquinaria de la producción de ganancias, pues es un poco el ejercicio que se hace también en el terreno educativo. Por la vía doble de decir, uno, la educación, y aquí a mí me gustaría plantear una duda que me quedó ahí volando leyéndolos, por la vía de una suerte de intervención desde los aparatos educativos en el proceso de capacitación y adiestramiento de la fuerza de trabajo. Es decir, en los procesos educativos se adiestra una fuerza de trabajo que después las empresas no tienen que adiestrar y capacitar, se ahorran ahí, ¿no? Entonces, formamos y además acá está otra parte que dice, y además contribuyen a la producción de subjetividades obedientes, ¿no? Ahí me queda la duda de cómo hacer empatar esto con los procesos críticos de la educación y como con la concepción como emancipadora de la educación, ¿no? Porque parecería que ese tipo de proyectos saca de este esquema al rol del educador y de la educadora. Pero por otro lado, y esto es muy potente, por medio del trabajo no pago. Y el trabajo se centra mucho en la cantidad enorme de trabajo no pago, es decir, de trabajo que queda fuera del salario docente, pero que está implicado en la labor docente. En el texto hacen una distinción conceptual muy buena, me parece, entre receso escolar y vacaciones. Fíjense qué interesante. Receso escolar es cuando no hay hora clase en activo, pero hay trabajo docente en activo. A mí me parece que un equivalente es la distinción entre jornada escolar y jornada laboral, ¿no? Parecería que aquí está tácitamente la idea de que la jornada laboral del docente excede por mucho, y habría que cuantificarlo, ¿no? Ok, excede por mucho a la jornada laboral amparada en el salario, ¿no? Entonces, aquí también está la apuesta de argumentar cómo hay una grandísima cantidad de trabajo no pago que sostiene cotidianamente y que contribuye al sostenimiento de los mecanismos de generación de ganancia por esta vía indirecta de la capacitación y la formación de la fuerza de trabajo. Y y además de todo esto, o sea, como de este trabajo conceptual de pensar, que me pareció muy sólidamente análogo al esfuerzo que hacen pues todo el feminismo italiano de los 70s para acá, de pensar al trabajo doméstico con las herramientas analíticas del marxismo y sacar un poco a Marx de su obsesión con el trabajo fabril industrial como el único trabajo que quedaba amparado en esa explicación. Bueno, y además de esto, también tiene toda una parte, el texto, que piensa en las consecuencias subjetivas en el personal docente de todos estos mecanismos de superexplotación. Haciendo de esto, además, pues un marxismo muy contemporáneo, que no se queda solo en la descripción de los mecanismos materiales de la enajenación, sino también en los mecanismos subjetivos de la alienación, como concepto mucho más amplio. Y en el texto está planteado de manera que uno de verdad acaba cansado. Hay un trabajo en donde describen todas las actividades y yo acabé cansada nomás de leerlas. Y después hay otro texto que te platica como las consecuencias emocionales y en la tranquilidad y la paz interior de los docentes, en donde también se ve como muy claramente esta idea de que a todos los mecanismos de extracción de trabajo, de valor no pagado, no reconocido, pues también lo acompañan todas estas formas en las que el capitalismo nos ha llevado a un momento en el cual nuestra vida entera está subordinada a la relación de explotación. Y acá está muy claro si bueno, sí muy radicalmente agravado en contextos como la pandemia, pero de por sí, en la forma en la que los docentes y las docentes ya no encuentran manera de separar su vida laboral de su vida privada. En la pandemia esto además se convirtió vía plataformas en la invasión literal de la vida laboral, en la vida privada, en la casa, en la cocina, en el estudio, en la recámara, pero más allá de eso, pues la incapacidad de decir mi jornada laboral ya terminó, ¿no? Entonces la invasión de la jornada laboral de los docentes a su vida como un aspecto que tiene repercusiones subjetivas muy importantes en términos incluso de la salud mental y emocional del magisterio, ¿no? Entonces,
Reitero, este es un texto, me parece, que tiene un trabajo conceptual impecable de operativización de la batería conceptual del marxismo para pensar la situación del trabajo del magisterio, y además es una muy buena denuncia hecha con toda esta seriedad y toda esta como solidez conceptual de cómo el campo educativo desde la política pública está repleto de eufemismos, ¿no? Entonces, eufemismos que además siempre el sistema pone cuando hay trabajo no pago de por medio, ¿no? Acá se le llama vocación docente, en el caso de las mujeres se le llama amor o amor maternal o instinto maternal, pero todo eso es un eufemismo para trabajo no pago, ¿no? Que redunda en ganancias para los dueños de los medios de producción. Pero además de estos eufemismos, hay un repaso de cómo cada intervención de la política pública en el terreno educativo, así como cada reforma educativa, pues tendrá muchos nombres. Le podrán llamar autonomía de la gestión escolar, y entonces acá te platican, sí, autonomía es deslinde de las labores del Estado, y ahí háganse bolas los profesores para para el mantenimiento de las escuelas, etcétera, o después autonomía profesional docente. O después, en la última reforma educativa, la de la nueva escuela mexicana, pues la gran paradoja de que es una reforma temáticamente orientada a la conformación de una narrativa decolonial, antiopresión, antidesigualdad, pues fomentada en la profunda precarización del trabajo docente por la vía de la superexplotación del mismo, ¿no? Entonces, pues no tiene pierde, de verdad me parece un trabajo muy bueno, me parece además un instrumento muy importante para el magisterio, es de una además publicación muy oportuna. Entiendo que hoy lo van a presentar con los profes y las profas, lo cual también habla pues como de la peculiaridad del perfil académico de los y la colega que tenemos acá enfrente. Entonces, bueno, yo disfruté mucho la lectura, sí me cansó, sí me angustió, pero poquito en relación a todo el cansancio, toda la angustia, pero sí toda la creatividad que está puesta en el magisterio y en la actividad educativa día con día. Así que ya, me callo. Muy bien, pues me parece muy importante un detalle que no es menor, decirles que estos materiales están disponibles de manera gratuita. Ustedes se los pueden descargar. No colgamos este cartel, pero lo haremos en un momento. Ustedes los pueden descargar en insurreccionpedagógica.com y también tenemos pendiente la presentación de la Magisteria Revoltosa aquí en la facultad, pero vamos paso a paso, porque la producción, el ritmo de producción es tremendo. Antes de que podamos presentar lo que acaban de presentar. Así está tremendo. Me parece muy importante ahora dar paso a preguntarles a ustedes, tanto las personas que hicieron las lecturas, si no la han hecho, si tienen preguntas, pues aprovechar que tenemos aquí a los autores, a la autora. La idea es que podamos conversar, ¿no? Voy a permitirme solamente un mini complemento a la presentación que hizo Tere. Para quienes no conocen el cuaderno, que sepan que el primer cuaderno es una producción enteramente de la banda de los tres, en un solo tomo, y el segundo cuaderno, el que acaba de presentar Tere, tiene una introducción y unas conclusiones de autoría de las tres personas que nos acompañan hoy, pero también incluye el trabajo de otras personas, y solamente voy a compartirles los títulos de los trabajos. Agotados pero no vencidos, intensificación y extensión de la jornada laboral, de Marlene Escobar Hernández, Alma Jessica Arciniega Soto y Cristian González Mejía. El otro capítulo, también de ellos tres, es la disminución del salario real del magisterio. El otro, la autonomía profesional o cómo legitimar la superexplotación. Y finalmente, antes de las conclusiones, una aportación de Norberto Soto Sánchez, el malestar en la cultura magisterial, angustia y melancolía. Y yo me salté un montón de cosas en mi presentación, pero ahorita solamente pues para invitar al diálogo. Me parece muy interesante un tema que ponen en el centro con este trabajo, es la
mercantilización de la educación por todas partes, y uno de los elementos que me pareció profundamente problemático es el tema de los edtubers, esta idea de que entonces, pues a ver quién les traduce la reforma educativa en el YouTube, y pues si les quieren pagar los cursos para que se los paguen, que se los paguen. Esa parte me parece que polémica es un rato. Y también esta idea de, bueno, voy a ser muy provocadora, pero si ayer el presidente ya dijo en el Día del Maestro que va a subir el salario un 10%, ya qué sentido tiene el paro, toda esta crítica, ya nos podemos ir a cerrar nuestros cuadernos, ¿no? Entonces, yo por ahí quería un poco provocar el diálogo. Quiero saber si hay quien quiera tomar la palabra. Les voy a pedir que se acerquen un poquito, por favor, para que puedan escuchar las personas que nos siguen de fuera. ¿Sí? Gracias. Súper, gracias. Hola, mucho gusto. Soy Karina de Beranga, soy tesista de sociología. Ay, perdón. Sí. Y bueno, yo tengo dos preguntas en relación con el cuaderno Revolución Educativa Quisiéramos. Mencionan en las conclusiones que uno de los grandes errores de la nueva escuela mexicana fue no empezar por donde debían, es decir, desde abajo. Sin embargo, el discurso político que se maneja es que fue de esta manera. Y un poco mi pregunta es, ¿ustedes qué acciones hubieran tomado para que la puesta en acto tuviera este enfoque? Y ahora de forma más específica, escriben que la igualdad de género ejemplifica de lo que hablaba Cecilia, el deslavado político conceptual a lo largo del currículum. Y mi pregunta es, ¿ustedes cómo abordarían la despatriarcalización en el plan de estudios? ¿Quién más? Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un gusto poderles escuchar y leerles también. Mi nombre es Zulu Cabuto, soy egresada de la carrera de Sociología. Y bueno, mi pregunta va en el sentido justo de los temas que ha planteado Tere respecto a las premisas de los feminismos de corte marxista que plantean cómo la explotación hacia las mujeres ha sido intensificada en el capitalismo moderno y cómo se ha hablado de una incluso triple jornada laboral hacia las mujeres. Mi pregunta en concreto es cómo impacta la variable género en la superexplotación de la fuerza de trabajo magistral, específicamente en la vida de las mujeres. Gracias. Hola, bueno, yo también he sido formado por ustedes tres indirectamente a través de los cursos de Cecilia y tengo dos preguntas. Uno es si hay algún interés de abordar la cuestión de la superexplotación, no solo el trabajo docente, sino el trabajo educativo en, en general, porque creo que hay un espacio muy bueno para la superexplotación del trabajo burocrático, de quienes realmente hacen las reformas y quienes no son para nada sus protagonistas ni los líderes mediáticos de ella, pero que en realidad son parte de los equipos de 4, 5, 7 o 10 personitas que tienen que encargarse de hacer cambios para millones de personas y que también viven una condición de superexplotación brutal y que creo que es parte de que las cosas estén hechas de la manera en que están hechas. Y segundo, en que en la diferencia entre la jornada y el salario también está la cuestión pues inevitable de la formación, que es una cuestión pendiente, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar la cuestión de la formación, sobre todo en un panorama educativo en permanente reforma, que por ende requiere de los mecanismos de reformación docente, em, cuando también implica tiempo, implica, y cuanto más profunda? Y hola, yo soy Santiago Barbete y yo también me refiero al segundo texto, pero, ay, perdóname. Y voy a ahorcar. Y me refiero al segundo texto, principalmente a esta cuestión que mencionan sobre el hecho de que las y los docentes, bueno, la superexplotación puede llegar a generar la intensificación del trabajo y de la carga docente. Y el hecho de que las y los docentes, quiero ser un poco cuidadoso porque no sé exactamente cómo desarrollar la pregunta,
Pero mi pregunta es, ustedes señalan muy bien en el texto que las y los docentes son personas que trabajan con otras personas. Y en esta relación que hay de personas existen ciertas jerarquías. Y estas jerarquías pueden llegar a generar relaciones de dominio. Y en estas relaciones de dominio, ¿cómo esta intensificación puede llegar a generar que estas relaciones se conviertan en situaciones, ah, no sé, como de dominio agresivo o de dominio, no sé exactamente qué concepto ponerle, pero cómo esta intensificación puede decantar o conducir en la generación de relaciones un poco peligrosas entre docentes y alumnos, principalmente en educación básica, ¿no? Y creo que eso sería todo. ¿Más? ¿O no, ya? Porque ustedes se reparten como quieran. Anda. ¿Sí funciona? Sí. ¿Sí? ¿Así? Gracias. Muy bien. Aquí. Va. Oye, bueno, primero, pues es un gusto siempre estar por aquí con Cecilia y la banda. Me siento bastante cómodo y además, igualito que Tere, estoy así como conmovido porque pues a ellas las conozco desde, ¿no? Desde entonces nos conocemos y escucharlas hoy día y verlas acá, pues sobre todo a Tere, ¿no? A Cecilia la conocimos más tarde, pero a Tere desde una de mis alumnas más queridas fue su mamá. Entonces comprenderán que estoy bien emocionado de escucharla, porque pues sabe uno que va a llegar este día, ¿no? Y ya llegó. Y además no solamente llegó, sino llegó con alguien con quien me siento no solamente cómodo por nuestra historia, sino por la política y por los conceptos. Es la primera vez en mucho tiempo, créanmelo, que puedo escuchar a alguien que se refiera a nuestro trabajo con los términos adecuados, la comprensión adecuada y los puntos donde tenía que ponerlos. Entonces, no sé aquí en la facultad, porque pues, hace 1000 años que no vengo a la facultad y conozco a algunos profes ahí del posgrado, pero no sé cómo funcione ahora esta facultad, pero en, en el campo educativo, Marx está en el balcón de los recuerdos, ¿no? Casi como en economía, ¿no? Yo estoy aquí en la Facultad de Economía y ya la invasión neoliberal viene desde los 90 y no creo que se haya abandonado, ¿no? Entonces, con alguien que pueda fácilmente transitar en un discurso como el que queríamos hacer, pues te lo agradezco triplemente, querida, triplemente. Implica un desafío, pero algo pasa, algo está pasando por lo cual uno debe de agradecerlo y de estar atento. Y voy a empezar al revés. También las compañeras recogen nuestro trabajo como nos gusta que sea recogido. Y esto no es un trabajo solamente de profes de una universidad pedagógica, sino de profes de una universidad pedagógica que militantemente decidieron quedarse en la universidad pedagógica. Y decidimos quedarnos ahí por una razón elemental. Una parte fundamental de la resistencia se da en el campo cognitivo y las luchas cognitivas pasan por la educación y nosotros teníamos que estar ahí. Entonces el trabajo que hacemos es directamente incide en el campo de los combates cognitivos, esta cosa que uno de mis autores favoritos, Lazzarato, llama la no política, ¿no? O sea, la política, todos los procesos de políticos que se dan en el campo de la cognición social. Y eso nos importa muchísimo. Por lo tanto, tenemos que trabajar en dos vías. Una que es la que nos permite proporcionar los elementos materiales de la vida, y es el campo pues sí, de la docencia, de la investigación y de las publicaciones con doble ciego y todo este tipo de cosas que se tienen que hacer porque se tienen que hacer. Pero el otro campo es el que más nos interesa. Si el primero es el que le proporciona un sustrato conceptual y material a nuestro trabajo, el segundo es el que directamente tratamos de que incide en los combates político-cognitivos
de la educación. Y esto es por eso que tenemos que hacer el de los libros que se van a, los artículos, los capítulos que se van a dictaminar con dictaminadores medio raros, pero bueno. Y el otro, sí, unas cosas muy extrañas. No, o sea, el rigor de los dictaminadores de ese libro estaba muy extraño, pero bueno, otro día les contamos eso. Pero el otro es el de la intervención inmediata. Y para eso abrimos esta serie, que es la de, por eso se llama así, cuadernos de combate, cuadernos de batalla, porque eso es de lo que trata, de cuestiones inmediatas que hay que trabajar con cierto orden, con cierto método, y este es un asunto muy importante. El hecho de que uno vaya a intervenir políticamente en algo no quiere decir que no tenga método, al contrario, tiene que tener un método bien establecido, con un lenguaje que sea además claro, o suficientemente claro, o deseablemente claro, para que no sea solamente compartido, si acaso leído en cenáculos universitarios, sino en la calle, en la escuela, en el salón de clases, en, en las reuniones de sindicales o las de corrientes. Y por eso nos da mucho gusto que hoy día estamos aquí con ustedes, pero a las 7 de la noche estamos en el Zócalo, en una iniciativa que además me encanta el título. Joel, debes de recordarlo, pero son las barricadas político-pedagógicas que los compas hicieron en el 2006 y ya las recuperaron algunos de ellos. Entonces vamos en la noche. Este día para nosotros es perfecto. Estar un rato en la academia y un rato en la calle, que es donde no es donde más nos gustaría estar, pero es donde hay que estar siempre, donde hay que estar siempre. Y además, tratando de hacerlo con un rigor semejante, aunque reconociendo, digamos, los espacios y los lenguajes que en uno y en otro están por ahí. Pero igual en cuanto a, digamos, al etos político que queremos establecer o en el cual nos queremos mover. Porque también en la noche vamos a tener que decir cosas que a los compas de la gente no les van a gustar. Porque si no, no tendría sentido. Si no te conviertes en una especie de corifeo de unos o corifeo de otros, que no tiene que ser, o de aplaudidor. A nosotros nos costó varios años de ostracismo con la gente haberles dicho que era un error enorme haber gritado en Palacio Nacional el 28 de mayo de 2019 que la reforma, que ya cayó, la reforma ya cayó. No, no es cierto. La reforma educativa de Peña Nieto no cayó, se profundizó, continuó y peor, se legitimó, y eso causó 6 años de lo que ahora llaman pasividad laboral, pero no es cierto, le llaman pasivismo, una cosa espantosa el concepto ese, pero bueno, para decir que durante estos 6 años no ha habido movilizaciones magisteriales que respondan a la serie de agresiones, a la serie, voy a decirlo así, de agresiones de la 4T al Magisterio Nacional en múltiples campos. Y no ha habido esas movilizaciones, te digo que le llaman pasivización o pacificación en otros lados, una cosa horrenda. Pero nosotros decimos, no, es que hubo una serie de intervenciones sobre las resistencias magisteriales que uno tendría que mapear. Y la primera es la cognitiva. Si alguien dice que la reforma ya cayó, entonces quiere decir que la nueva reforma, ¿sí?, no solamente canceló la reforma anterior, sino prácticamente que ya no te da un espacio de lucha, sino el que te da es de la administración de las resistencias. Pero eso es una intervención cognitiva, porque les dijeron que la reforma de Peña Nieto era una reforma laboral, no educativa, y entonces dejaron pasar todo. Nada más les quitaron una partecita, que era la evaluación de desempeño, en la Constitución se lo quitaron, pero fueron más profundos en muchos aspectos que nosotros ya establecimos en un libro que se llama La continuidad neoliberal. Bueno, pues esa bronca, haber dicho eso, pues con los compas de la gente se enojaron, y entonces hasta ahora que ya nos vuelven ahora que nos vuelven a decir, venga, bueno, pues órale, no hay PEX, no hay. Pero quiero decirles porque registra mucho del tipo de trabajo que queremos hacer, ¿no? Y que por eso ahora, en
en el asunto del nuevo plan de estudios y los libros de texto, pues lo que había que hacer era primero entrarle a un mamotreto, pero no es uno, ¿eh? Son, miren, nomás les cuento rápidamente, es un, una versión inicial del marco curricular del plan de estudios, enero, finales de enero de 2022. Luego, 5 modificaciones a ese. Cada una de ellas son distintas. Se modificó desde la estructura hasta los conceptos fundamentales, las estrategias, la jerarquía, se modificó todo. Y luego vienen todas las iniciativas de los planes de estudio, que tienen los 2 niveles, el nivel general y los niveles, el analítico y el sintético. Luego esto, ¿cómo se va a traducir? Todo esto, además, se expresa en libros de texto, en libros para docentes. Y los libros para docentes, yo desafío a los del Centro de Estudios Sociológicos a que los entiendan, porque tienen de dulce de chile y de manteca, ¿no? Son horrendos. Entonces uno lo que tenía que hacer es, lo primero que tenemos que hacer es explicarle a los profes, ¿no? Entonces tiene uno que andar ahí en el papel de aquel Aguilar, ¿cómo se llamaba? Rubén Aguilar, el del... Es que Fox quiso decir, nosotros así, es que Marx Arriaga lo que verdaderamente quería decir era esto, porque en ese nivel está. Y uno decía, bueno, pues lo tenemos que hacer inmediatamente. Pero al hacerlo, empieza a observar una serie de contradicciones en todos los niveles. Y ni modo de no decirlos. Pero eso sucede al mismo tiempo que una ofensiva de la ultraderecha y de fachos. Y cuando decimos fachos, es literal el término facho. Y ya habíamos publicado antes un textito sobre uno de los temas que a nosotros en este sexenio más nos encabronó, que es el asunto del PIN parental. Yo no sé si aquí en la facultad fue muy... Pero es un temota el PIN parental. No sé si ustedes están enterados de qué es eso del PIN parental, pero es una iniciativa del PAN que viene del Vox, de Vox, y que se lo copiaron literalmente y lo trataron de establecer en legislaciones estatales y en constituciones estatales, como la de Nuevo León, como la de Aguascalientes. Y en un momento dado hubo tal iniciativa que había 17 estados con propuestas de cambio en la ley de educación estatal para incorporar el PIN parental, que es el PIN parental, un permiso de los padres de familia para que se revisen los contenidos y las prácticas curriculares en las escuelas diariamente. Y parecía ser que tenía que ver nada más con educación, pero no, perdón, con cuestiones así como de sexualidad y cosas así vinculadas a la educación sexual, pero ni madres. Tenía que ver absolutamente con todo, porque el terminajo era lo que las creencias de los padres consideren adecuado que se enseñe a los niños. Tendría que estar, por lo tanto, los profes tenían que estar dando por anticipación mensual qué clases van a dar, qué conferencias van a dar, qué prácticas van a dar para que los padres de familia dieran su anuencia. Imagínense nomás los cambios que esto tiene en la currícula, en la práctica docente, en la institución escolar, prácticamente acaban con la educación pública. Bueno, pues este tipo de cosas son las que uno tiene que estar viendo y lo mismo ocurrió con los libros de texto ahora, exactamente el mismo discurso. Por eso les digo, estar enterados diariamente de lo que ocurre en la educación nos permite estar atendiendo los problemas, las coyunturas, pero además interviniendo. No es que publiquemos mucho, es que hay demasiadas cosas que hacer. Demasiadas cosas que hacer y sobre las cuales nosotros tenemos un campo inmediato de intervención porque los estudiantes, porque los profesores, porque los colectivos magisteriales en lucha no refieren esto como un problema de investigación a mediano plazo. Lo dijiste, me encantó como lo dijiste, dentro de 5 años. No, no, no. Nosotros tenemos ahorita los padres de familia que quieren el PIN parental ya y nosotros tenemos que tener una posición frente a eso y cómo le hacemos y entonces tienes que intervenir.
Entonces, eso es lo que ocurre. Y en los libros de texto fue así. En los libros de texto, cuando les contamos que discutíamos con un panista, etcétera, sí, nada más que en Chiapas, en una comunidad indígena, quemaron libros de texto. Entonces no es una discusión, de verdad que no es una discusión que tenga que esperar mañana o pasado, tiene que estar ahora. Entonces tienes que tener un grupo más o menos que esté, si no respondiendo esto, que sería una cuestión ideal, ahí se los dejo, porque las condiciones institucionales son distintas, entonces los márgenes de acción para nosotros son mucho más reducidos. Pero eso es lo que queremos hacer. Y entonces ahora, nomás les cuento una cosita y atiendo lo que dices tú. En el caso particular de la superexplotación, tiene muchos años y que es el tipo de trabajo y de investigación que hacemos y cómo la hacemos. Para nosotros el tema fundamental de una investigación es la problematización, pero la problematización tiene elementos materiales y que vienen de las resistencias inmediatamente. ¿De dónde surge? Surge porque hace muchos años los profesores empezaron a reaccionar frente a lo que llaman la sobrecarga administrativa. La sobrecarga administrativa es un exceso de funciones, atribuciones, responsabilidades, tareas, actividades que desarrollan ellas y ellos, ¿sí?, más allá de lo que es de su trabajo áulico, vamos a decirlo así. Eso va desde reportes de lo que se puedan imaginar hasta las evidencias, los portafolios. Entonces, lo que los profesores decían es que dedico mucho tiempo a eso y no tanto a el salón de clases. Y nosotros no nos gustó. No nos gusta el concepto, o sea, porque es un concepto así como que no pone atención a lo que nos parecía que era más importante. Pero tuvo tanto éxito esta demanda de los profesores que desde el sexenio anterior, Lucía me va a corregir si me equivoco, desde el sexenio anterior y con Moctezuma Barragán se los tomaron la demanda y decían, ok, vamos a responder a eso. Y se hicieron encuestas. Ok, entonces se frenó la transmisión. Ah, ¿ya nos vamos? Ah, bueno. Bueno, entonces les cuento rápidamente. Y entonces, lo que nosotros dijimos, no, porque no ponemos